Muy buenas tardes, tengan todos y todas ustedes. Vamos a dar inicio, esperando se encuentren muy bien, por lo que les solicitamos cerrar sus micrófonos y sus videos, a excepción de los ponentes y moderador, para obtener una mejor recepción. Asimismo, quiero mencionarles que para realizar las preguntas utilicemos el chat y al finalizar se harán las respuestas. Así como también les haremos llegar un link a través del chat para una encuesta de satisfacción y saber cuáles son los temas o qué tanto les ha agradado estos foros que hemos realizado. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les damos a ustedes la más cordial bienvenida al 10º Foro Educación en Residencias Médicas y Cursos de Alta Especialidad en el entorno de la pandemia, COVID-19, que en esta ocasión se titula Impacto de la pandemia COVID-19 en educación médica, entrenamiento clínico y bienestar de médicos residentes. Perspectiva nacional e internacional entre pares. Bueno, esta tarde contamos con talentosos ponentes, por lo que me voy a permitir presentar a cada uno de ellos. La doctora Nayeli Saraí López Garza, es EMIS Generación 33, realizó las rotaciones clínicas en el internado del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el Instituto Nacional de Rehabilitación en Médica Sur, así como también en Houston, en la Universidad de Baylor. Su servicio social en Plaza Universitaria Salud Global, participando como estudiante representante del Tecnológico de Monterrey en el área de Ciencias de la Salud en el consorcio Universitas 21 y en actividades clínicas en la Asociación de Beneficencia Privada León Ortigosa. Durante su residencia, la rotación clínica fue en nariz y senos paranasales en Atlanta, en la Universidad de Emory. Cursos de dirección de hueso temporal, participación en congresos nacionales. Actualmente es residente del 4º año y jefa de residentes de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra. Actualmente la doctora Nayeli Saraí López Garza es médica residente R4 y jefa de residentes de la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Rehabilitación Luis Guillermo Ibarra en la Ciudad de México. Así como también se encuentra cursando un diplomado en rinología, senos paranasales y cirugía facial. Bienvenida, doctora. El doctor Christoph Schmidt es exalumno de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Generación 30. Él es docente en la Escuela Profesional de Enfermería de Inclincum Altonting, jefe de residentes del Departamento de Traumatología y Cirugía de Mano de la misma institución. Cuenta con varias certificaciones, como el certificado en Advanced Trauma Life Support por la Sociedad Alemana de Traumatología. Actualmente, el Dr. Christoph Schmidt es médico residente R6 de la especialidad de Traumatología y Ortopedia en la institución de Inclincum Altonting, Hospital Académico de Ludwig Maximilian Universität de Múnich, en Alemania. Bienvenido, doctor. La doctora Ana Sofía Cruz Solves es EMIS de la Generación 32, realizó investigación básica y clínica especializada en el área de falla cardíaca y trasplantes en el laboratorio con el doctor Guillermo Torriamione en Houston Methodist Hospital, en Texas, para después terminar su proyecto de investigación en el Departamento de Enfermedades Cardiovasculares en Mount Sinai de New York, con el doctor Kovacic y el doctor Howard. Actualmente la doctora Sofía Cruz Solves es médica residente R2 de Medicina Interna en Yale University, New Haven, en Connecticut. El doctor, bienvenida doctora, el doctor Ángel Antonio Sarabia estudió la carrera de medicina en la UDEM, es egresado del Hospital Universitario de la especialidad de anestesiología. Actualmente el doctor Ángel Antonio Sarabia se encuentra cursando el 1er año de la subespecialidad en el programa de medicina en el enfermo de estado crítico del programa multicéntrico de especialidades médicas de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud
y la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León. En la opinión de, contamos con la participación de la doctora Tania Certuche Maldonado. Es especialista en medicina interna, cuidados paliativos y medicina funcional. Doctoranda en doctorado de investigación clínica de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Actualmente también es directora del programa de medicina interna del programa multicéntrico, así como también especialista en medicina interna y medicina funcional. Bienvenida, doctora Tania Certuche. El coordinador de cada foro esta tarde es el doctor Manuel Pérez Jiménez, médico cirujano pediatra con entrenamiento en salud global. Es Chairman de Medicina en el periodo 2019-2021 del Consorcio Universitas 21, en el Grupo de Ciencias de la Salud. Y actualmente es el decano de la región norte de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey. Enseguida le cedo la palabra al doctor Manuel Pérez Jiménez para que nos brinde el objetivo de este foro y nos presente a los participantes. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este foro que ya tenemos una tradición de 10 semanas. Y hoy me complace no solamente recibir a estos talentosos residentes, talentosos médicos de diferentes partes del mundo, sino ver a grandes amigos, grandes exalumnos que fueron una pieza importante en la Escuela de Medicina hace ya algunos años. Parece que fueron hace pocos, pero el tiempo se va rápido. Y hoy los veo en instituciones de altísimo prestigio y desarrollando su talento y logrando vertirlo a la sociedad como es la misión de nuestra institución. Entonces, gracias a los cuatro por aceptar esta invitación y también a la doctora Tania, que bueno, es parte de nuestros profesores estelares, nuestra directora del programa de medicina interna, quien dará una opinión al final. Y el objetivo, como lo hemos vivido en otros foros donde tenemos invitados solo residentes, el objetivo principal es escucharlos a ellos, escucharlos, entender sus prioridades, sus angustias, sus situaciones, su dinámica cotidiana, que evidentemente ha sido de impacto, muy impactada durante estas ya más de 7 meses de pandemia en el mundo. Y hoy veremos perspectivas distintas, sobre todo en el tiempo y por las instituciones en las que precisamente están nuestros invitados, ¿no? Perspectivas desde Europa, Estados Unidos, Ciudad de México y obviamente la que tenemos aquí en Monterrey en este momento. Entonces yo quisiera empezar un poquito, para irme en lo histórico, voy a empezar con Christoph, porque probablemente ustedes saben que todo este contexto de la pandemia, pues como todo el mundo sabemos, empezó en Asia y se movió a Europa y ahora a Estados Unidos y América, hoy día América, África, otra vez Asia. Somos los puntos más álgidos de la pandemia. Entonces quisiera empezar con Christoph, que nos platique un poco su perspectiva, cómo lo recibió él, ya siendo un residente prácticamente a punto de graduarse, pero también siendo un docente del área de enfermería, que es un área fundamental en el abordaje y la atención de los pacientes con esta enfermedad. Adelante, Christoph. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo quisiera apoyarme con una presentación para lo que voy a exponer. Entonces lo voy a compartir. Muy bien. Bueno, yo quisiera hablar de 3 puntos importantes. Primeramente, de la estrategia para el manejo de la pandemia que se dio en Alemania y en los municipios donde yo trabajo, que son Altötting y Mühldorf. Como segundo plano, hablar de la evolución del coronavirus en Alemania, y esos 2 puntos son necesarios para explicar el impacto que todo esto ha tenido en la labor y en el entrenamiento de los residentes. Entonces quisiera empezar un poco con el contexto donde
donde a mí me tocó vivir esta situación. Nosotros nos encargamos de la atención de pacientes de 2 municipios. En Alemania la atención en salud está priorizada de forma de que los municipios son encargados de dar la atención a la población. Entonces estos 2 municipios tienen 4 hospitales para atender a sus 250,000 habitantes. Y ante la pandemia que ocurrió, en Alemania tuvimos la gran suerte de tener más tiempo que Italia y España, que son los primeros países de Europa que tuvieron un impacto fuerte de esta enfermedad. Como se vio lo que estaba pasando en España, en Italia, con sobrecargo de los hospitales, con terapias intensivas sin cupo, aquí se tomaron decisiones de que tenemos 4 hospitales. El hospital más grande es este de Altötting, donde yo laboro. Tenemos 408 camas. Y tenemos el otro hospital, que es el segundo más grande, en Mühldorf, que tiene 267 camas. Entonces, a principios de marzo se estableció una estrategia y este hospital en Mühldorf am Inn se vació completamente. No había ningún paciente ahí. Se pasaron ventiladores de quirófanos a ese hospital y se aumentó la capacidad de terapia intensiva. Entonces, incremento de pacientes en Alemania, ese hospital ya estaba vacío esperando que llegaran los pacientes para poderlos atender. El hospital de Altötting tenía la función de dar la atención habitual a todos los pacientes, seguir ofreciendo todas las especialidades y el manejo a todos los demás padecimientos que existen. Y tenemos 2 hospitales más chicos, que son aquí en Burghausen y en Haag, y esos hospitales tienen principalmente cirugía electiva. Por ejemplo, en Burghausen está la ortopedia, está la cirugía de mano, está la rehabilitación geriátrica, están estaciones geriátricas y está medicina interna, reumatología, por ejemplo. Y en este hospital, que tiene 60 camas, es un hospital meramente de geriatría y de rehabilitación. Entonces, este hospital, en la estrategia que se plasmó, fue designado para seguir dando rehabilitación a pacientes que se tenían que operar o pacientes geriátricos que requerían un tratamiento hospitalario. Y la gran prioridad era dejar estos 3 hospitales sin pacientes de coronavirus, en especial los hospitales con pacientes geriátricos como el de Haag y de Burghausen. Entonces, esta fue la estrategia que se plasmó. Bueno, y todos los pacientes que hubieran ido habitualmente a uno de estos 3 hospitales se concentraban en Altötting, que fue el que se encargó de dar el resto del manejo. Y aquí esta es la curva de la pandemia que se ha vivido en Alemania y que también tiene que ver con el impacto para los residentes, porque mientras más tiempo dure este pico, como pasa ahorita en México, que hay una meseta que no se baja, o en Estados Unidos, las medidas no se pueden parar, entonces estas estrategias se tienen que mantener. Y lo que se ve, esta curva es similar en Italia y en España, simplemente que ocurrió 2 semanas antes. De modo que cuando Italia estaba en este pico, Alemania, o sea, este pico en Italia se dio a principios de marzo. Entonces Alemania todavía no tenía casi casos y se pudo preparar. Y esa es la gran ventaja que nosotros tuvimos. Yo creo que más bien, o sea, no fue la decisión de los políticos, en parte sí, pero fue más bien la suerte de tener más tiempo que los otros países, la que aquí dio un mejor resultado. Entonces, aquí en Alemania lo que pasó, empezaron a aumentar casos, vieron, ok, empieza aquí el ascenso. Entonces, el 16 de marzo se toma la decisión a nivel federal, todo el programa electivo se cancela, los hospitales se reducen al mínimo necesario. Entonces, todas las cirugías electivas se cancelaron, tratamientos, exploraciones que no eran urgentes se aplazaron sin término definido. Aquí se dio el pico, se dio el descenso del pico a finales de abril y el 11 de mayo se estabilizó la situación y se tomó la decisión de reanudar las actividades. Los hospitales volvieron a tener sus funciones habituales, típicas que desempeñaban antes. El hospital de Mühldorf, el que veíamos, el de aquí arriba, sigue ahorita atendiendo a los pacientes de coronavirus que hay. A finales de junio se egresó el último paciente de la primera oleada de ese hospital. O sea, a finales de julio no había ningún solo paciente con coronavirus en tratamiento hospitalario en nuestro municipio.
En este momento hay 3 pacientes hospitalizados en ese hospital, 1 con confirmado el diagnóstico y 2 con sospecha de coronavirus por aclararse. Esa es información del día de hoy. Y bueno, también los casos totales y las muertes son importantes para ver como el impacto de la mortalidad. Hubo alrededor de hasta hoy hay alrededor de 210,000 casos confirmados y 9,100 fallecimientos por esta enfermedad. Y todo esto que acabo de explicar se refleja en cómo se cambió la actividad de los residentes en su día a día. Entonces, lo que pasó, se modificaron las actividades clínicas habituales que teníamos. Había hospitales que se designaron al tratamiento meramente del coronavirus. Los residentes que estaban en ese hospital dejaron su especialidad y se volvieron residentes de medicina interna. Entonces, ese hospital de Mühldorf, a partir de marzo, todos los médicos de ese hospital eran residentes de medicina interna. Entonces, ese hospital tiene 10 pisos, y cada piso se dividían, entonces pasaba casi siempre un internista, un cirujano, un urólogo, y ellos atendían a los pacientes. Incluso los jefes de departamento, o sea, el jefe de departamento de traumatología y ortopedia de ese hospital, tenía su piso designado y él atendía a los pacientes como cualquier otra persona. Y yo en este momento, cuando empezó la pandemia, estaba rotando por ortopedia, que aquí se distingue mucho traumatología, ortopedia. Traumatología son accidentes, son cosas urgentes. Ortopedia es cirugías selectivas, pues, prótesis, artroscopías, deformidades. Entonces, yo estaba rotando por ortopedia cuando esto pasó y de un momento para otro ya no tenía trabajo porque no podíamos hacer consulta, no podíamos operar. Entonces, se pidió a médicos de los otros hospitales quien quería ir voluntariamente a ayudar al hospital COVID. Entonces, yo fui durante las 2 semanas del pico, finales de marzo, principios de abril. Durante estas 2 semanas yo trabajé en el hospital de Mühldorf, cambié de función y era empleado como médico residente de medicina interna por 2 semanas. En los hospitales, después de esto, a mediados de abril, lo que pasó es que la traumatología, como se concentró todos los pacientes en nuestro hospital, teníamos muchísimo trabajo, entonces se me pidió que yo regresara a trabajar al Oetting porque había mucho trabajo de traumatología y era el momento donde ya la curva iba en descenso y el hospital ya no estaba tan sobrecargado de trabajo. Entonces, en el hospital de Oetting, durante esta cuestión de la pandemia, había casos esporádicos de pacientes que sí dieron positivo a coronavirus, entonces cerraban todo el piso y los pacientes se repartían por otros pisos, entonces la cuestión de la logística era muy importante que modificaba nuestro trabajo. Nosotros hacíamos equipos chiquitos, casi siempre un adscrito, 1 o 2 residentes, y nos dividíamos los pisos para que hubiera una continuidad. Entonces pasábamos visita, escribíamos las altas, en grupos pequeños atendíamos a las pacientes para evitar conglomeraciones grandes, que estuviéramos 10 personas en una entrega de guardia, y si uno estaba contagiado, todos se tenían que ir a su casa porque estaban inhabilitados por sospecha de coronavirus. Entonces esa era una cuestión como de logística que tenías que aprender a trabajar diferente, ¿no? En grupos pequeños, no hablar con todos, entregas de guardias chiquititas, pases de visita chiquitos. Y esto, en la cuestión de logística, fue un reto importante. Que también uno aprende mucho a ser más flexible, pero sí fue un gran reto. Para el impacto que tuvo para nosotros en el trabajo, por ejemplo, en mi hospital, en el hospital de Oetting, busqué 2 estadísticas de los pacientes que fueron a urgencias durante este periodo y comparé el trimestre abril-junio, que es el principal trimestre que fue afectado por el coronavirus, del 2019 con 2020. Entonces aquí se puede ver cómo, por ejemplo, en traumatología, pues se redujeron poquito los casos, pero los pacientes que iban generalmente tenían casos más severos porque pacientes con lesiones leves no iban al hospital y se concentraron todos los casos severos de los 2 municipios en este hospital, entonces hubo menos cantidad absoluta de pacientes, pero con casos más fuertes. En medicina interna prácticamente se quedó igual y el impacto más importante que se tuvo fue en pediatría, donde de tener 1,500 pacientes en estos 3 meses en el 2019, solo estuvieron 766 en el 2020. O sea, se redujo en un 50% el volumen de pacientes de pediatría para ese periodo en urgencias. Entonces, esto tiene un gigante impacto para los residentes porque aquí
Para la residencia uno tiene un programa académico que marca la Cámara de Médicos y es como una bala que teníamos en el MI5, MI6. Uno tiene que llenar ciertos requisitos para poder entregar sus documentos y ser admitido al examen de la especialidad. Entonces hay que hacer, los pediatras tienen que hacer 400 ultrasonidos de abdomen, por ejemplo, tienen que hacer ciertas exploraciones, punciones lumbares. Entonces, si no las juntan, no pueden entregar sus papeles y no pueden concluir su especialidad. Entonces, si los pediatras por muchos meses tienen esta situación, se ven severamente afectados en lo que pueden ellos aprender en su especialidad. Esta es la cuestión de la severidad de los pacientes, del triage de los pacientes que veíamos en urgencias. No cambia mucho, pero sí se ve que hay un ligero aumento en los pacientes con triage rojo, naranja o amarillo, o sea, que tienen casos más severos, y una reducción leve en los triageados verde o azul, o sea, los que tienen casos más leves fueron menos y se concentró un poco más los pacientes con enfermedades más graves. Otras modificaciones en las actividades clínicas habituales, pues lo que ya dijimos en la cancelación del programa electivo, pues todos los aprendizajes de la consulta externa, de tratamientos electivos, de cirugías selectivas, pues se cancelaron por este tiempo. Esto ya lo platicamos de la reducción de la consulta externa, los pacientes pediátricos. Otra cuestión es que al inicio de la pandemia había riesgo de tener escasez de desinfectantes, de material, de batas, de guantes, de cubrebocas. Entonces se ahorraron estos suministros muy minuciosamente. Entonces, por ejemplo, en las cirugías donde normalmente entraba un adscrito, un residente, un estudiante de medicina, pues entraba solo el adscrito si lo podía operar solo, el adscrito con el residente para ahorrar estos materiales. Entonces esto también, por ejemplo, los estudiantes de medicina que rotaban en el internado en nuestros hospitales, pues no podían entrar a cirugías porque no se podía usar el material quirúrgico para ellos, ¿no? Hubo un retraso, esa es la última cuestión, hubo un retraso curricular en el programa de la especialidad, pues uno tiene rotaciones para juntar sus mínimos y avanzar en el curso de la especialidad, y esto se vio retrasado. En el caso mío de la traumatología ortopedia o en mi especialidad, por ejemplo, al cancelar las cirugías selectivas, todas las endoprótesis que hacemos 30 a la semana se cancelan, artroscopías hacemos 15 a la semana, se cancelan, cirugía de pie, que son no muy comunes, pero que necesitas para tus mínimos del catálogo de cirugías, no se hacen. Y nosotros un requerimiento que tenemos para entregar a la especialidad, tenemos que hacer 50 ultrasonidos de cadera en recién nacidos para detectar displasia de cadera. Entonces, es un requisito que uno tiene una rotación para juntar esos requisitos. Entonces, si uno está rotando justo ahí, en ese momento, no le tocan hacer sus estudios, sus ultrasonidos, y tiene que ver cómo los junta después. Y luego, en el retraso curricular también hay una cuestión de la educación médica continua y de los exámenes. Aquí el examen de especialidad se hace de la siguiente forma. Uno tiene que hacer un tiempo mínimo que es el exigido para llevar la especialidad. En ese tiempo tiene que juntar los mínimos requeridos, entrega los documentos, y entonces la Cámara de Médicos a uno lo cita para el examen de la especialidad, que el examen es un examen oral con 3 sinodales para pues, defender su capacidad para llevar el título de la especialidad. Entonces, a partir de marzo, de mediados de marzo, se cancelaron todos los exámenes de especialidad en todo el país, sin fecha, ¿no? Se cancelaron cursos, hay cursos de preparación para la especialidad, se cancelaron cursos de educación médica continua, algunas certificaciones que uno tiene que hacer, por ejemplo, de ultrasonido para llegar a la especialidad, de esos cursos se cancelaron. Y me puse a ver si hay algunos datos de qué tanto afectó a los residentes toda esta situación. No hay datos ahorita claros, no hay estudios al respecto, solo encontré un foro que hubo de una universidad en Berlín analizando esta situación, y ellos tuvieron la información de que 1/3 de los residentes temen retrasos o dificultades para obtener su especialidad. Es lo que yo encontré, o es lo único que hay ahorita publicado al respecto. Ya con esto doy por concluida mi experiencia. Muchas gracias, Christoph. La verdad es que voy a tomar tu presentación, esta panorámica que has dado en el tiempo, porque se presentó un poco antes que en México, tal vez a la par que Estados Unidos. Alemania creo que está en tiempos similares, pero
en base a todo lo que has explicado, le voy a pedir a Nayeli y después a Sofía sus opiniones en relación a sus experiencias, porque Nayeli está en una ciudad como es la Ciudad de México, que tiene más de 20 millones de habitantes y un sinnúmero de instituciones de alto prestigio y con un contexto diferente. Christoph nos presentaba un entorno bastante controlado, con una planeación muy regulada. Todos hemos escuchado las historias y las experiencias de Alemania y los buenos comentarios que salen de la planeación, pero Nayeli tiene una perspectiva distinta en una Ciudad de México completamente distinta, convulsa, cuando llega todo esto. Y luego Sofía nos platicará también un poco en un entorno diferente, ¿verdad? Porque Estados Unidos, ella está en Yale, no es Nueva York, pero es muy cercano a Nueva York, no es Texas o Florida como ahorita, pero también creo que nos puede dar comentarios muy interesantes sobre todo de este impacto, la última parte de lo que Christoph mencionaba, ¿no? Que es lo que nos preocupa a todos los formadores y por supuesto a los que están en formación. Adelante, Nayeli, te doy la palabra. Sí, gracias. Pues en el hospital en el que estoy no somos un centro COVID, pero sin lugar a dudas sí la pandemia igual nos ha ido afectando. Lo primero que hicimos cuando empezó todo esto en México fue cancelar todas las consultas y todas las cirugías selectivas. Posteriormente empezamos a trabajar por guardias y también empezamos a recibir solamente urgencias y a entrar a quirófano solamente en cirugías con pacientes oncológicos y pacientes con urgencias reales. Los pacientes que empezamos a recibir cambiaron mucho. Empezamos a ver pacientes más complicados, pacientes que venían rechazados de otros hospitales porque eran centros COVID. Entonces, pues a nosotros nos tocó estar viendo este panorama de pacientes más complicados y con comorbilidades que no son propias de la especialidad. Entonces, ese también fue pues un reto al que nos enfrentamos. Afortunadamente en ese punto nos contactamos con médicos residentes de otros hospitales y de otras especialidades que acudieron a valorar a los pacientes, a tratarlos en conjunto con nosotros y pues poder seguir brindando la atención necesaria. En el hospital, propiamente dicho, lo que se empezó a instaurar fue un filtro en la entrada para que tanto pacientes como familiares fueran detectados por médicos residentes si, en caso de que tuvieran algún síntoma sugestivo de COVID y referirlos inmediatamente a otra institución. Asimismo, empezamos a realizar pruebas rápidas a todos los pacientes que ingresaran a hospitalizarse o que fueran programados para cirugía, para que en caso de, igualmente, si resultaban positivos, poder referirlos a otra institución y si no, que sí fueran atendidos con nosotros. En la parte académica, pues empezamos a tener clases en línea. La curva de aprendizaje sí ha venido disminuyendo bastante porque desde la atención al paciente en consulta, como los procedimientos en quirófano, todo ha disminuido. Y eso pues nos afecta en todos los niveles, independientemente del año en el que estemos, porque pues en cada año vamos adquiriendo habilidades distintas. Ahorita pues el reto al que nos estamos enfrentando es ver cómo vamos a volver a brindar atención o cómo nos vamos a adaptar a la nueva normalidad, porque propiamente como otorrinos sabemos que los procedimientos que realizamos, la mayoría generan aerosoles. Entonces eso nos expone a nosotros, al resto del personal de salud, a nuestras familias. Entonces estamos buscando continuamente alternativas en cómo seguir brindando atención y pues continuar protegidos. Muy bien, Nayeli. Sofía, ¿qué nos puedes decir? Tú estás en una institución de altísimo prestigio en los Estados Unidos, en una localidad muy concentrada. Yo le decía en tono de broma que New Haven es Yale, prácticamente no pero está muy cerca de Nueva York, están muy cerca de ciudades de alta concentración en el este, en el noreste de los Estados Unidos y seguramente tú has vivido una experiencia también muy interesante. ¿Qué nos puedes platicar? Sí, pues New Haven, haz cuenta, Connecticut, Nueva York y New Jersey, todos comparten población. Y
mucha gente vive en alguno de los 3 estados y trabaja en el otro, entonces hay mucha mezcla de demográfica. Entonces, en Yale, por ejemplo, nos tocó, el primer paciente positivo fue como el 10 o 11 de marzo. Tuvimos el pico de pacientes a mediados de abril, que fue como 600 pacientes positivos en el hospital un mismo día. Y a partir del 21 de junio, el hospital regresó a normalidad. Y ahorita creo que tenemos 4 o 5. Y de esos han sido pacientes que han estado ahí por casi 80 días. Tenemos ya, yo creo que más de 3 semanas sin un diagnóstico nuevo de COVID en el hospital. Hubo varios cambios que hicieron. A nivel de hospital, lo que yo creo que hizo la mayor diferencia fue prohibieron visitantes de todo tipo. La única excepción era final de la vida de alguien o parto o paciente pediátrico, pero fuera de eso era muy estricto de que nadie más podía entrar. También estábamos bajo la premisa que todo mundo era COVID, aunque tuvieran prueba negativa. Entonces tomábamos todas las precauciones, aunque eso significara desperdiciar o utilizar de más equipo de protección. Y la tercera cosa es que tenemos una de las torres, que es la más nueva, que es de oncología. Transfirieron a todos los pacientes a otro hospital y 5 pisos completos los convirtieron en terapia intensiva de COVID. Luego, a nivel de programa, o sea, ya específico para la residencia de medicina interna, nosotros éramos los que cuidábamos a los pacientes de la terapia intensiva de COVID. Entonces, todas nuestras rotaciones normales se cancelaron y nos jalaron a terapia intensiva. En Estados Unidos se hace el cambio de año en julio, entonces éramos finales de R1 o finales de R2 o a punto de cambiar. Entonces, lo que se hizo fue a los R1 nos subieron de puesto a R2, entonces teníamos nuestros pacientes independientes, teníamos todo. Teníamos a un adscrito que era de otra especialidad, como lo que Christoph comentaba. Me tocó a mí trabajar con nefrólogos, me tocó trabajar con ginecólogos, me tocó trabajar de todo en terapia intensiva, pero teníamos a los adscritos de cuidados intensivos, como 3 o 4 sobreviviendo a todos los demás. Entonces, cuando algo más se complicaba, necesitamos un poquito más de ayuda con ventiladores o cosas, ellos estaban al pendiente de todo. Eso fue a nivel de programa. Y luego en educación, igual que en Nayeli, convirtieron todo en digital. Entonces teníamos nuestras sesiones de la mañana y de las tardes por digital. Yo creo que sí perdimos un poco de los procedimientos. Y también el hospital no teníamos tanto acceso a entrar a ver a los pacientes. Entonces nos acomodaron con iPads, con cámaras, entonces podíamos platicar con los pacientes de por fuera, pero pues perdíamos la parte clínica de realmente entrar a revisarlos y estar con ellos. Y ahorita yo creo que nos está tocando, parecido a lo que decía Christoph, como ya el noreste del país es muy diferente al resto del país. Entonces nosotros ya estamos al final de la primera ola cuando el suroeste apenas está subiendo, pero nos está tocando toda la consecuencia de todos los que no se vinieron a checar durante el pico. Entonces ahorita nos están tocando pacientes súper complicados, desde cardiovascular que no vinieron a tiempo, cosas quirúrgicas simples que ya se complicaron. Entonces siento que lo que perdimos, entre comillas, durante el pico COVID, ahorita nos está tocando ver y hacer. Escucho historias muy interesantes, sobre todo porque tenemos la gran mayoría de nuestros asistentes son residentes, son estudiantes de aquí, de México, y escucho historias esperanzadoras en la narrativa de Sofía, de Christoph, una perspectiva distinta por parte de Nayeli en una ciudad donde todavía el problema sigue muy latente, aunque ha bajado en su pico máximo latente. Y voy a pasar con Ángel ahora, porque nosotros aquí en Monterrey pues estamos viviendo en ese pico, pero tomando sobre todo este marco que nos han platicado, vemos estas coincidencias y los conceptos que surgen son el de colaborar, el de servir, el de buscar la prioridad o ser muy, muy capaces de encontrar las prioridades en la atención. Y también un concepto importante que al final de la presentación de Christoph, y ustedes dos, Nayeli y Sofía, lo mencionaron, el empoderamiento de esas competencias de formación profesional, que es una corresponsabilidad de todos los que estamos
en los entornos académicos, en estos centros médicos académicos, adscritos, profesores y residentes. Entonces, creo que bajo este marco que nos han dado ustedes tres, le doy la palabra a Ángel, porque Ángel, pues, les va a platicar un poco, sé que algunos ya lo conocen, pero les va a platicar desde la especialidad que atiende a los más graves, a los pacientes más enfermos, lo que nos ha pasado en Monterrey, no solo en el entorno privado, sino también en este contexto multicéntrico de los hospitales de la Secretaría de Salud y de nuestros hospitales aquí en TecSalud. Adelante, Ángel. Muchas gracias. Pues esperanzador el tema de que mis compañeros comentan que ya la población va bajando el número de casos y que empiezan a preocuparse más por el retomar el parte del programa. Eso me parece que viéndolo desde el escenario que estamos teniendo nosotros aquí, pues es algo bueno y sería el óptimo que lleguemos a esa parte nosotros también en los próximos días. En el escenario de terapia de aquí del Hospital San José, inicialmente tuvimos también el tema de la división de poblaciones para tratar de mantener el manejo de terapia de pacientes con COVID y no COVID. Se tuvo así durante un breve lapso. De hecho, fue tan pequeña la población de inicio que el área de intermedios se convirtió en una terapia de COVID. Es un área que estaba pensada para al menos 10 pacientes. Estuvo a cargo la doctora Brenda Hernández en parte del equipo y pues básicamente ella era la que estaba al contacto con los primeros casos. Una mortalidad baja, una recuperación temprana óptima. Entonces, en ese momento los residentes todavía no entrábamos, no manteníamos con revisión de casos, de darle seguimiento a otros países. Posteriormente se convierte en más áreas. Ahorita en espacios separados se tienen 4 áreas de terapia para cubrir a la población. Estamos hablando más o menos de 46 pacientes críticos que estamos viendo de manera directamente a cargo de medicina crítica. Evidentemente hay otros pacientes en urgencias a los que se le brinda apoyo e incluso en piso. Entonces, ¿cuál sería la diferencia? Pues la parte del programa. Veo que mis compañeros hablan acerca de cómo se comprometió un poquito el tema de su formación. Evidentemente yo estoy en el área en el que decidí estar. Esa es una de las partes diferentes. Lo que sí veo totalmente la diferencia es que de inicio teníamos una población pequeña, no COVID, hablando por ejemplo en marzo cuando ingreso aquí al programa, y tener la oportunidad de ver un paciente, revisar un artículo junto con maestros, preparar una clase al respecto, volver a revisar al mismo paciente y darle el seguimiento de una manera tan individualizada, pues era para mí un sueño, ¿no? Ahorita el escenario es diferente, una población mucho mayor en números, mucho mayor en gravedad. Entonces, no te permite el estar siguiendo académicamente ese programa tan estricto que teníamos de inicio, pero es parte de lo que tenemos que responder y nosotros, al menos los 2 residentes de medicina crítica que estamos aquí, lo entendemos. De inicio, cuando nuestros maestros fueron cada vez poblando más el grupo COVID y que se fue desbalanceando al final, el grupo no COVID básicamente era un externo y nosotros 2. Entonces, también al mismo tiempo sentíamos esa ansia de apoyar a nuestros maestros, ¿no? Los 2 residentes de medicina crítica que estamos en el hospital tenemos como formación previa anestesiología. Entonces, el manejo de la vía aérea en estos pacientes era un tema que, pues, preocupante por el tema de aerosoles, por el tema de contagio, y al mismo tiempo pues, nos hacía sentir que podíamos aportar algo a la seguridad de nuestros mismos equipos, de los maestros con los que nos gusta colaborar. Entonces, ahorita ya estamos totalmente integrados al rol que tienen ellos. Cubrimos parte de estas 4 áreas junto con ellos y pues la cantidad de gente que vemos tristemente pues es mayor. Ahorita de inicio, al menos como percepción, no solamente personal, es algo que hemos comentado en equipo, todavía no tenemos los números como para presentárselos, pero estamos enfrentándonos a un escenario de pacientes que vienen más complicados porque se nos están presentando pacientes que ya tienen una evolución y que tienen manejos diferentes. Hemos tenido ya pacientes que han tenido, no quisiera hablar propiamente de un tratamiento porque
pues es difícil ahorita que no hay medicina basada en evidencia en este tema totalmente, porque es algo que se está describiendo y estudiando, pero sí hemos visto manejos con corticosteroides en unos esquemas que pues, no corresponden. Hemos visto pacientes que ya han tenido manejos con diferentes médicos y que después llegan con nosotros. Hemos tenido pacientes que probablemente cumplían criterios de intubación muchos días antes de los que llegan aquí con nosotros. Entonces, la percepción ahorita es que estamos teniendo pacientes que evolucionan de una manera más tórpida porque tienen un previo, no como al inicio, que los pacientes llegaban, pues básicamente alguien tenía gripa o fiebre y venía, ¿no? Ahorita ya son pacientes que se han esperado más, que han tenido diferentes manejos y bueno, pues la parte académica tratamos de mantenerla. Es complicado porque ya el sencillo hecho de ya no poder tener un artículo escrito o impreso cambia. O sea, el digitalizar todo un área que normalmente tiene muchos procedimientos ha sido un reto bastante importante, pero nos hemos apoyado mucho en la tecnología y pues estamos tratando de sacarlo adelante. En ese escenario, bueno, esa es parte de la experiencia. ¿Qué es lo que pudiera preocupar? Que hemos platicado entre compañeros, por ejemplo, mi compañero que está en el Metropolitano, pues toda esa población, ¿no? Lo que no es COVID, todos esos escenarios, patologías que pudiéramos llegar que vamos a requerir dominar en algún momento cuando todo esto pase y se nos enfrenten otra vez, nos enfrentemos a esos escenarios de otras patologías, pero bueno, de momento pues lo que hay es COVID y todas las complicaciones que traen. Hemos tenido unas complicaciones que pensé que jamás iba a ver más que en libros y bueno, tratar de responder y aprenderlo lo más posible. En ese sentido nos hemos apoyado mucho evidentemente con el equipo con el que estoy de maestros de terapia intensiva, pero también vale la pena, igual que mis compañeros, reconocer que también son muchas las especialidades que han apoyado. Hay el área de neumología ha apoyado de manera muy, muy importante, el área de infectología también nos ha apoyado bastante, y de residentes, pues no me queda más que agradecerles por el tema de la empatía, ¿no? Yo no me siento que me estén robando mi programa en este momento porque yo estoy en donde quiero estar, pero sí les reconozco por mucho que los que eligieron otro programa se puedan poner a la par del escenario de COVID y que nos apoyen con eso. La verdad es que sí les reconozco bastante y bueno, no sé si eso cubra la respuesta, doctor. Oh, Ángel, muchas gracias. Creo que este último comentario yo lo enfatizaría porque ha sido, creo que la parte más difícil en el día a día y para los directores de programas, para los residentes, por supuesto, el reconocimiento, el saber que la empatía, el compromiso, la actitud con lo que los residentes, no solo en el TecSalud, en el mundo entero, han abordado esta problemática para atender de manera prioritaria a la gente que más lo necesita. Y tú lo has señalado muy bien en ese sentido, dejando competencias de las diferentes especialidades que seguramente habrá la oportunidad de recuperar, porque tú bien lo comentaste también, hay otros escenarios que no estaban planeados, que se han presentado y que han logrado construir y aportar a las competencias que requieren en todas las diferentes especialidades. Y ese empoderamiento del que hablábamos hace un momento, que lo mencionó Christoph, lo mencionó Sofía, lo mencionó Nayeli, el residente ya es un profesional, es un médico graduado en formación que tiene que ir tomando control a la par de sus profesores y del equipo con el que camina día a día, con el que se forma, tiene que ir tomando el control de esa formación para lograr llegar al objetivo planteado. Entonces, gracias por sus comentarios. Yo al final tal vez les daré un minutito para que nos den una recomendación para los residentes, pero ahora quiero pasar con Tania, con la doctora Tania Sertuche, que no solamente como profesora y directora del programa de medicina interna nos va a dar una perspectiva de respuesta, sino también como alguien que es parte de ese equipo de atención de los pacientes COVID-19 aquí en el TecSalud, como alguien que ve la salud de una manera distinta, innovadora, muy integral, una perspectiva muy nueva, que ha sido pues muy retadora para muchos de los que nos formamos hace algunos años. Entonces, Tania, te dejo la palabra.
Muchísimas gracias. Bueno, hice un pequeño escrito que quiero compartir con ustedes. Lo primero que quiero dar es las gracias por la invitación al foro y especialmente a este foro donde puedo compartir con 4 residentes. Al final yo considero que los residentes en esta pandemia han sido estos héroes silenciosos porque son los que han estado al frente de la batalla y los que están recibiendo ese impacto frontal del tsunami de casos que hemos recibido cada uno en sus diferentes áreas geográficas. Como ya mencionaron Sofía, Nayeli, Christoph y Ángel, y lo que yo he escuchado de mis residentes, la pandemia está afectando su vida profesional especialmente, pero también su vida privada. O sea, está irrumpiendo en planes que tenían próximos a nivel profesional y a veces incluso a nivel personal. Y eso a la vez impacta pues en su estado emocional muchas veces, ¿no? Y el día de hoy pues tuve la fortuna de ser invitada porque he podido experimentar el estar atendiendo pacientes COVID y debo de decirles que solo tengo un mes de atención en el área COVID, pero al final digamos que yo tomé la decisión de hacerlo 2 veces por semana en fin de semana para poder continuar así con mis responsabilidades pues en la dirección de la residencia, con mis pacientes en la consulta, en el hospital. Y debo decir que eso es un privilegio que los residentes no están pudiendo tener ahorita, el poder gestionar su horario a conveniencia, ¿no? Entonces, les platico que la semana pasada, por otros motivos personales, tuve que en lugar de hacer solamente 2 días seguidos de COVID, hice 4 días seguidos de COVID. Y realmente solamente las personas que les ha tocado estar ahí todos los días pueden comprender el desgaste físico que implica traer el equipo de protección personal de manera diaria. O sea, literalmente la marca que el equipo deja, los gogles, la N95 en tu cuerpo, es bastante difícil. Realmente te hace anticipar las horas previas a que vas a tener que volver a entrar a decir, chin, otra vez voy a traer el gogle, el N95 y el dolor de cabeza que te puede generar eso, ¿no? Entonces, físicamente hablando, sí es bastante pesado y eso a mí me hace cada vez sentirme más en deuda con los residentes, porque al final ellos son los que están respondiendo a nuestra sociedad, a estar ahí al pie del cañón para cuidarnos a todos. Este sacrificio que ellos están haciendo, lo están haciendo con mucha honorabilidad. Quiero compartirles algunos de los mensajes de texto que he recibido de mis residentes en las últimas semanas y meses, que literalmente dicen, aquí estamos para servir, doctora, estamos juntos en esto, ahorita no somos internistas, somos un equipo y trabajamos juntos. Esto nos tocó a nosotros, pero estamos seguros que queremos seguir apoyando. O sea, son mensajes textuales de los residentes. Entonces, yo siento que con esta misma entrega que ellos están teniendo hacia las necesidades que la sociedad tiene, hacia las necesidades de los servicios hospitalarios, nosotros como responsables de su educación tenemos que también entregarnos completamente a ellos para encontrar las estrategias necesarias para mitigar el impacto que está teniendo en su residencia. Y quería comparar un poquito con ustedes el tema de la pandemia con enfermedades crónico-degenerativas. Al final, yo siendo internista, digamos que se me hizo fácil la analogía. Como sabemos, en las enfermedades crónico-degenerativas hay episodios de mucha agudización de síntomas. El paciente llega al hospital en una falla cardíaca, llega muy agudizado con muchos problemas sintomáticos, etcétera. Pero también tiene otros episodios, otros periodos en donde se estabiliza esa enfermedad, el paciente se puede ir a la casa y ahí está la enfermedad, pero no está causándonos tanto ruido. Entonces, lo mismo creo yo que va a estar pasando con el COVID-19. O sea, al final vamos a tener episodios de mucha crisis, de estos picos en la pandemia, en donde todos nos vamos a tener que evocar al servicio y a estar ahí, pero que tenemos que empezar a hacer un híbrido en estos programas educacionales en donde al final planeemos con mucha anticipación el decir, bueno, no todo el tiempo vamos a tener que estar sobre el COVID. ¿Por qué? Porque al final está habiendo muchísima incertidumbre en los residentes en decir, ¿cuándo voy a adquirir yo las competencias necesarias para poder graduarme de mi especialidad con lo necesario para poder atender a alguien como oftalmólogo, como otorrino o como traumatólogo? Y al final el denominador común de esta pandemia pues ha sido la incertidumbre. No tenemos respuestas para todo, no sabemos qué va a seguir
Y esa incertidumbre es siempre, la incertidumbre es el sustrato de la inquietud y del miedo. Y el miedo nos puede paralizar y nos puede mantener en un status quo y no querer movernos de ahí. Pero al final yo creo que lo que tenemos que aprender de esta pandemia es que no todo está bajo nuestro control, pero lo que sí está bajo nuestro control es ese presente que tenemos ahorita, lo que ya hemos podido vivir en la pandemia, y con esta información empezar a generar, y como decía el doctor Manuel, corresponsabilizarnos de las competencias que deben adquirir los residentes. Sabemos bien cuáles son las faltantes que está habiendo ahorita, o sea, las rotaciones, muchas están detenidas, las actividades están limitadas porque tenemos que redirigir a los residentes a las áreas COVID. Eso nos lleva a que sacrifiquen ciertos conocimientos y competencias. Eso les puede generar a ellos inseguridad y pues simplemente el malestar físico del que hablaba hace un ratito, ¿no? Y también a nosotros como docentes, o sea, esa discordancia de que al final tenemos que evaluarlos, pero realmente no sabemos sobre qué competencias tenemos que evaluarlos, ¿no? Entonces, eso creo que nos tiene que llevar a que planteemos muy bien en un futuro muy rápido y próximo cuál va a ser nuestra estrategia para poder hacer ese modelo híbrido donde COVID va a estar presente, pero que va a ser una de nuestras rotaciones más, que a lo mejor todos tenemos que entrar a esa rotación, pero que permita que esa distribución haga que todos nos beneficiemos de mantener nuestras competencias al máximo posible, cada uno en sus diferentes especialidades. Y bueno, ya nada más un mensaje que yo quería compartir con los residentes es que al final lo único que tenemos es el presente, entonces sacar el máximo provecho de la situación en la que se encuentran ahorita. Al final, aunque cada uno esté evocado a su propia especialidad, su objetivo principal es especializarse en algo. Al final todos somos médicos y quisimos, la mayoría de nosotros, ser médicos por encontrar el bienestar y la salud de las personas. Y esas personas, aunque solamente, digamos, solamente tienen COVID, o sea, al final ahí están en esas camas y esas personas tienen una narrativa, tienen una historia que contar, y tenemos que aprovecharla. En estos días que estuve de guardia tuve la oportunidad, quiero contar la historia de que pude platicar con un paciente, tiene 46 años, diabético desde hace 15 años y ya con nefropatía diabética. Y él solo, sin que yo le preguntara nada, me dijo, doctora, tengo que empezar a cuidarme. Y yo lo que le pregunté es, bueno, ¿por qué quieres cuidarte? O sea, ¿para qué quieres tu salud? Se quedó pensando, realmente lo meditó y dijo, por mis hijas de 8 y de 6 años. Y entonces le dije, o sea, esa tiene que ser tu ancla para empezar a hacer ciertos cambios de hábito que te van a ayudar a estar mejor en salud. Le empecé a platicar un poquito de la microbiota intestinal y por qué era importante alimentarse bien y otras cosas. Y el señor se puso a llorar, literalmente ahí. Estos pacientes tienen miedo, están en el hospital, están viviendo en persona, en carne viva, la enfermedad que ahorita todo el mundo teme. Entonces están en un estado de mucha vulnerabilidad donde nosotros podemos ser agente de cambio para ellos. El señor empezó a llorar porque al final lo que me dijo es, mi hija de 6 años ya me ha dicho sobre esto. Sabe que en su cuerpo tiene un arbolito que no le gusta la coca, le gustan las verduras y les gusta el agua y las frutas, porque así va a estar más sana. Entonces, creo que esta pandemia tiene que ser una llamada de atención a todos nuestros hábitos como sociedad y a nosotros como médicos, independientemente si nos dedicamos a la cirugía, a la oftalmología o a medicina interna, a que al final nosotros quisimos estar en esto para el bienestar de las personas, para la salud, y tiene que ser, esta inercia que existe ahorita tiene que permearse y mantenerse en todas las especialidades para que nosotros nos vean como agente de salud y no de enfermedad. Entonces, aprovechar, aunque yo entre a guardia para sacar pendientes de una guardia COVID, saber que esos pacientes son personas y que al final hay algo que podemos ayudarles y estar ahí para ellos. Entonces, nada más agradecer nuevamente a los residentes pues, de todo nuestro país, pero para mí especialmente darle las gracias a mis residentes que han estado ahí al pie del cañón, que no han tirado la toalla y que realmente cuentan con todo nuestro apoyo y vamos a mantenernos muy alertas a continuar
cuidando por ellos y viendo cómo ayudarles a resolver estas necesidades que ahorita están pues con esa incertidumbre, ¿no? Muchas gracias. Tania, muchísimas gracias. La verdad es que un excelente comentario que nos lleva a los fundamentos no solamente de la parte académica y formativa, sino los fundamentos del ejercicio de la profesión, de la vocación médica, del servicio que todos nosotros abordamos en algún momento y que hoy día los residentes son muestra fehaciente de este compromiso, de esta vocación incuestionable. Y como lo dijimos desde el Foro 1, este es un espacio en donde precisamente queremos reconocerlos a ellos y abrir los canales de análisis para poder tener la posibilidad de construir precisamente esa nueva normalidad que requerimos también en el entorno formativo, como tú bien lo señalaste. Gracias a todos, porque yo sé que se han hecho un esfuerzo por estar con nosotros desde sus lugares en momentos de descanso. Les voy a dejar un breve mensaje de 30 segundos a cada uno, por favor, para que nos compartan y se despidan a nuestros invitados. Nayeli, si quieres empezamos contigo. Y pues solo felicitar a mis compañeros, a los que están atendiendo a los pacientes COVID, pero también a los que están desde su trinchera aportando un granito de arena. Pues que debemos seguir apoyándonos en nuestros familiares, en nuestros amigos, en nuestros compañeros, para poder seguir afrontando la situación y sacar pues la mayor ventaja posible de esto. Saber que esta es una época para reaprender, para reconvertirnos también, reconvertir la atención médica y finalmente pues seguir brindando la mejor atención a nuestros pacientes. Gracias, Nayeli. Todos los pacientes nos necesitan, todos, los COVID y los no COVID, ¿verdad? Sofía, adelante. Sí, pues muchas gracias por la invitación y también felicidades a todos los que están cuidando pacientes COVID. Como decía Tania, es algo muy desgastante emocional y físicamente, pero sí hay luz al final del túnel. Hay ciudades o países que han logrado ver esa baja y yo creo que eso es algo muy motivante, pero lo que más hace la diferencia es saber que tu director de programa, la persona a cargo, te cuida y está preocupado por tu bienestar también. Muchas gracias, Sofía, y gracias por estar con nosotros. Sé que fue complicado ahí para ti mover todas tus tareas allá, pero te agradecemos muchísimo el que hayas estado aquí. Christoph, ya estás casi en la noche de Alemania, pero ¿nos puedes compartir un mensaje de cierre, por favor? Bueno, me gustaría decir que también esto tiene lados positivos. Nosotros siento que todos estudiamos medicina porque queremos ayudar a la gente, a la sociedad, queremos ser útiles y estudiamos una especialidad porque sabemos que mientras mejor conozcamos un tema, mejor vamos a poder ayudar a los pacientes. Pero en esta situación hay pacientes que, o sea, hay una situación emergente y hay muchos pacientes que tienen una enfermedad que requieren de nuestro apoyo. Entonces siento que también es algo bonito ver que, no sé, después de 5 años y medio de hacer traumatología y ortopedia, acordarme, pues también soy médico, ¿no? Y sé ayudar, y entonces puedo ser flexible, y si me necesitan para apoyar en medicina interna, en neumología, pues lo supe hacer en algún momento, lo puedo hacer, soy flexible, tengo muchas cualidades, y entonces eso es algo que sí yo siento que es algo que también nos debe dar ánimo, que bueno, perdiste una rotación, no pudiste hacer ciertos mínimos, pero eres útil, estás ayudando a la sociedad, y estás aplicando tus conocimientos básicos de medicina que estudiamos en la carrera, para sacar adelante un problema de salud mundial, ¿no? A sacar adelante a la sociedad, y eso creo que es algo reconfortante y algo que nos debe dar ánimo en las situaciones de que llevamos 20 horas utilizando la N95 o estamos sufriendo ahí todas las cuestiones que también han mencionado la doctora Tania y los demás de las situaciones que son difíciles. Eso yo creo que nos puede dar ánimo a seguir adelante y a saber que estamos haciendo algo muy útil para la sociedad, para pues, estar optimistas y tener mucho ánimo de seguir haciéndolo. Muchas gracias, Christoph. Siempre muy orgulloso de ustedes y gracias por tomarte este tiempo, que yo sé que es tu tiempo de descanso ya en la noche allá. Y un fuerte abrazo como siempre. Ángel, cerramos contigo. Ángel es el de casa en este momento, aunque
nuestros 3 invitados son exalumnos queridos y que los recordamos y los estamos siempre vigilando, ¿verdad? Pero Ángel es el que está aquí en casa. Ángel, cierras, por favor, con algún comentario. No, pues agradecer por este tipo de plataformas para podernos expresar y compartir experiencias. Muy interesantes las experiencias de mis compañeros a nivel internacional y también muy esperanzadoras por el hecho de que ellas están en otra etapa en la que ambicionamos estar nosotros. Muchas gracias de nuevo por la plataforma y también agradecer a todo el equipo, a la red de médicos que está ahorita en el Hospital San José, a TecSalud, porque si bien es cierto que en esta etapa, pues como residente en algún punto te puedes sentir abrumado, que me ha pasado, lo que no me ha pasado es sentirme solo, entonces siempre he estado acompañado por un equipo de especialistas que pues no solamente me supervisa, sino que me apoya y se preocupa por mi bienestar. Entonces muchas gracias, doctor, por este espacio y pues muchos saludos a mis compañeros, ya los alcanzaremos ahí en la parte baja de la curva. No, al contrario, gracias a ustedes. Les decía al inicio del foro que el objetivo central de hoy era escuchar a nuestros residentes y el objetivo se ha cumplido con creces. Escucharlos nos justifica y nos hace seguir adelante como profesores y como médicos que estamos para apoyar en esta formación. Entonces, muchas gracias a los 4. Gracias a todos los demás por haberse conectado con nosotros en este espacio de educación. Nos vemos en 15 días y le dejo a Margarita el cierre de la sesión. Muchas gracias, doctor Pérez. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, TecSalud, les agradecemos a todos su participación, sobre todo a los excelentes residentes de talla internacional por su entrega y por su pasión, a la voz de los expertos, la opinión de la doctora Tania Certuche y también agradecemos la coordinación del doctor Manuel Pérez Jiménez. Aquí es donde se denota la vocación, pasión por el servicio de los profesionales de la salud. Nos vemos en el siguiente foro. Recuerden que ahora es cada 15 días. Así es que pasen ustedes muy buenas tardes y estén al pendientes para nuestro siguiente foro. Buen provecho.